Dios les bendiga, amados hermanos, que la gloria de Dios repose sobre cada uno de vosotros. Este es vuestro hermano José Ramírez. Hermanos, hay momentos en los cuales yo me levanto para dar un mensaje. Muchas veces son de alerta, otros son para edificación de una manera puntual, otros para direccionar. Pero en este momento yo quiero hablar de algo que debe ser una de las prioridades en la vida de todo hombre o mujer que ha sido llamado a ministrar la palabra de Dios, y ese, después de mantener la salvación con temor y temblor, debe ser alcanzar la unción del Espíritu Santo. Pero esa unción hay que perseguirla. Buscar la unción del Espíritu Santo no es solo perseguir un sentimiento o un momento de éxtasis, sino más bien buscar la capacitación divina. ¿Para qué? Para vivir una vida que refleje a Cristo, una vida excepcional, una vida en niveles sobrenaturales, que cumpla un propósito mayor. Esto es pasar de nuestras propias fuerzas a las corrientes del poder del Espíritu Santo. Es que cuando tú entras en las aguas del Espíritu Santo, ya como aplica otra ley física, entonces tú tienes que operar bajo la ley del Espíritu, porque las fuerzas del Espíritu en esas aguas corrientes del Espíritu Santo no te van a dejar que tú hagas lo que quieras. Tienes que dejarte mover por las corrientes y la dirección que llevan esas aguas, porque son las aguas del Espíritu. Ahora, si tú estás en este camino de búsqueda, pues, de la unción, y a mí me aterra cuando yo oigo a personas que quieren la unción para hacer milagros, y eso equivale a fama, aplausos, gente que ayunan para que Dios los use. Yo particularmente nunca ayuno para que Dios me use. Él me llamó para usarme. Yo ayuno para que Dios rompa las cadenas y las trabas del diablo, y las almas puedan venir a los pies del Señor. Aquí yo te voy a compartir algunos pilares fundamentales para cultivar esa presencia del Espíritu Santo en tu vida. Primero, tiene que haber hambre y sed de su presencia. Eso va a producir que en tu corazón haya una disposición. La unción no cae sobre los perfectos. Ese es otro error que la gente piensa, que las personas son perfectas y por su perfección pues atraen la unción del Espíritu Santo. La unción nunca va a caer sobre los perfectos, sino sobre los hambrientos de su presencia, hambrientos de su gloria. Entonces este es un principio espiritual, que la llenura es proporcional al deseo. O sea, la llenura del Espíritu Santo es directamente proporcional al deseo que tú tengas del Señor. Cuando tú alcanzas unción, lo primero que se va a manifestar en tu corazón es la intención. O sea, ¿para qué quieres la unción? El Señor le decía a la gente, ¿qué quieres que te haga? Porque Dios está interesado cuál es el propósito que la gente tiene con lo que Dios le da. Entonces, Él te dice hoy, ¿para qué quieres la unción? El Espíritu Santo unge para el servicio, no para el espectáculo. Eso, entre comillas, ministros espectaculares, esos showmen, esos no están en el roster del Espíritu Santo. Lo segundo que siempre se va a manifestar junto con la unción, o que va a producir la verdadera unción, es la humildad. ¿Por qué? Porque eso va a producir
reconocer que sin Él nuestras palabras son solo ruido y nuestros esfuerzos son puro cansancio, somos címbalo que retiñe y metal que resuena. Lo segundo que quiero que entiendas es que tiene que haber la intimidad sobre la actividad. Hay personas que tienen tanta actividad, están tan llenos sus compromisos, sus agendas atiborradas de reuniones, conferencias, charlas y todo eso, que se olvidan de lo más importante, y es la intimidad. Vea, que muchos cometen el error de buscar el poder del Espíritu Santo sin buscar primero al Espíritu Santo. Entienda, no se puede buscar el poder del Espíritu Santo sin buscar al Espíritu Santo, que es el que da ese poder. En el aposento alto, te lee allá a partir de Hechos, sobre todo capítulo 2 en adelante, antes de Pentecostés, Hechos capítulo 1, hubo una espera, un tiempo de espera. Muchos se fueron, eran 500 personas, solo quedaron 120. Durante ese tiempo de espera, de búsqueda, muchos se fatigaron y se fueron. Entonces, antes de ese tiempo de Pentecostés, hubo espera y hubo una oración unánime, la gente ayunaban, todos estaban en común acuerdo. Entonces la unción se cocina a fuego lento. Eso no es así, que al vapor. La unción del Espíritu Santo se cocina a fuego lento en el lugar secreto. Ellos estaban allí en el lugar secreto. Jesús subía al monte solo y se amanecía las noches allí. Lo otro, aprender a discernir sus susurros en la palabra. Y en el silencio, escúchame hermano y hermana, es vital para caminar bajo su guía. Porque tenemos que aprender a reconocer el susurro de Dios, el silbo apacible. El Señor es el aceite, el Espíritu Santo, vamos a verlo como un aceite que viene de la presencia de Dios. La santidad es el envase, es el frasco, es el frasco, la arcilla donde se echa el perfume de gran precio. Ahora, aunque nosotros somos vasijas de barro, el Espíritu Santo es, por definición, santo. Es decir, que la unción y la santidad tienen que ir tomadas de la mano. La Biblia dice que tenemos la unción del Santo, o sea, del Espíritu Santo, la tenemos. Y esa unción viene sobre aquellos que se santifican. Cuando buscamos y alcanzamos por la gracia de Dios esa unción, lo primero que tenemos que hacer es mantener una limpieza constante. Entonces no se trata de no fallar nunca, porque eso es imposible, sino de vivir en un estado de arrepentimiento y de rendición. Es lo que dice el Señor, tomar cada día la cruz de Él y seguirlo. Lo otro es la obediencia. El libro de Hebreos dice que Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia es la confirmación de la fe. Entonces, la unción fluye donde hay obediencia. Si Él te pide dejar algo o hacer algo, tu respuesta determina el nivel de aceite que vas a recibir del Espíritu Santo. Y lo cuarto es la perseverancia. A veces la respuesta no es inmediata, como pasó con Daniel.
aunque fue inmediata la respuesta, hubo un obstáculo, hubieron demonios que detuvieron el ángel que traía la respuesta desde el mismo día que Daniel dispuso su corazón para recibir la respuesta de Dios. La paciencia, la Biblia dice en el libro de Lucas que con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas. Entonces, perseguir la unción requiere la tenacidad de Jacob cuando dijo: no te dejaré si no me bendices. Él se lo dijo al ángel: no te dejaré si no me bendices. Recuerda que la palabra Cristo significa el ungido. Por lo tanto, pues, mientras más te acerques a Jesús y más te parezcas a Él, más natural será que su unción repose sobre ti. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que es de Cristo, un espíritu es con Él. Por eso que los líderes del Sanedrín, cuando llamaron a Pedro y a Juan para ordenarle que no hablaran más al pueblo en el nombre de Jesús, quedaron impactados, porque a pesar que eran gente sin letra, dijeron: estos no son hombres del vulgo, porque hablan así. Me parece que han estado con ese tal Jesús. El Señor Jesús dijo que cuando tengamos que hablar para defender nuestra fe, que no nos preocupemos por lo que vayamos a hablar, porque en ese mismo momento será el mismo Espíritu Santo del Padre que hablará en nosotros. Es decir, que para que el Espíritu Santo pueda hablar a través de nosotros en este sentido, pues nosotros tenemos que sujetarnos y entender que Él sabe más que nosotros. Entonces, fíjese que en todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, generalmente se manifiesta o se simboliza en el fuego. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, las Santas Escrituras, es el combustible para que ese fuego se mantenga encendido. Pero sin Biblia, sin palabra, sin estudio disciplinado de la palabra, ¿cómo va a arder el fuego del Espíritu en nosotros? Aquí yo te voy a dar 3 pasajes que son claves, y cada uno de esos tiene un enfoque distinto sobre lo que la unción produce en nosotros. Yo he visto, queridos hermanos, y los que me conocen saben que es verdad, he visto milagros de todo tipo, manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo para confirmar la palabra de Dios, para confirmar la presencia de Jesús y por su misericordia confirmar de que fuimos llamados por Él. En Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Óigame, mucha gente abatida están lejos de recibir buenas nuevas. Y dice: a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel. Aquí la clave es que vemos que la unción tiene un objetivo externo. Óigame, entiéndame bien. La unción no es para que la viva usted sola o usted solo. La unción tiene un objetivo externo, no implosivo, sino explosivo. La manifestación de la iglesia de Cristo, del pueblo de Dios gloriosamente manifestada, ese es el clamor de la tierra. Está clamando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, Dios no nos unge para que nos sintamos bien, sino para que otros sean libres a través de nosotros. Ahora, si tú quieres más unción, enfócate en servir a los demás. Nosotros interiormente tenemos un maestro o un maestro interior. En 1 de Juan 2:27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros,
y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Hay unciones mentirosas, hay unciones, entre comillas, que no es otra cosa sino manipulación y efecto de espíritus engañadores, porque la Biblia dice que no os maravillemos si el mismo diablo se viste de ángel de luz y aún sus ministros, porque Satanás tiene ministros que también se disfrazan como ministros de justicia. ¿Cuál es la clave de este versículo, de esto que yo le acabo de decir? Bueno, que la unción te da discernimiento. La unción te da discernimiento. Es como estar en un avión a muchas alturas, de noche, en una tormenta. Usted no puede ver nada a través del canopy. El canopy es, digamos, el parabrisas pues, del avión. Usted entonces tiene que guiarse por instrumentos. Y esos instrumentos, todo el mundo no los lee. Es como un plano de electricidad o un plano de electrónica. Todo el mundo no está capacitado para entender toda esa simbología y todos esos signos y esos garabatos que aparecen ahí. Entonces, la unción, como te dije, te da discernimiento. Fíjate que el mismo Samuel era un ungido de Jehová. Y cuando iba a ungir al próximo rey de Israel, iba a ungir a los hermanos de David, que no eran elegidos por Dios. Iba a echar el aceite sobre la cabeza equivocada porque se emocionó y Dios lo frenó. Ninguno de ellos es, a todos los desechos. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado sobre quién ponemos el aceite, a quién le ponemos las manos, a quién, porque hay gente ahora entregando ministerio y a todo el mundo está dando, tú eres pastor, tú eres evangelista, tú eres un apóstol, y repartiendo ministerio como que si son Santa Claus en diciembre trayendo los regalos de Navidad. La unción es ese sexto sentido espiritual que te ayuda a saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Entonces, la Biblia nos llama a probar todos los espíritus. Hay gente que se molesta cuando uno le dice, vamos a orar a Dios para que Dios me confirme, y llaman a uno incrédulo o rebelde a la revelación. La Biblia dice, no creáis a todo espíritu, sino preguntarle a Dios si son de Dios o no son de Dios. ¿Cuánta gente no han perdido el rumbo, han perdido su vida, han caído en falsa doctrina por seguir recomendaciones que no vienen de parte de Dios? Al perseguir la unción, queridos hermanos, yo le estoy hablando como un pastor, como un profeta de Dios serio, un ministro que te va a ayudar a soltarte del almatismo, de eso de confiar en todo el mundo, para que te libere de el sentimentalismo. Y es un problema. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, al perseguir la unción, tú estás pidiendo una mayor sensibilidad para entender las verdades profundas de la vida espiritual. Cuando tú tienes la unción, ¿para qué es también? Lo primordial es, recibes el poder para testificar. Y eso está en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Aquí la palabra testigo es del griego martureo, que significa un mártir. O sea que es tan tremenda la unción y la revelación y la convicción de que lo que estamos predicando es de Dios, que estamos dispuestos a ser sacrificados y martirizados, si es posible, hasta la muerte por causa de esta revelación. Y no necesariamente tienen que matarte físicamente, te pueden matar con la lengua, te pueden levantar falsos testimonios, pueden levantarse huracanes de persecuciones contra ti, y pueda que te maten sentimentalmente, pueda que te maten
de otra manera. Pero yo le voy a decir algo: a quien Dios llamó, lo va a resucitar, lo va a levantar, así como hizo con el valle de los huesos secos. Y yo espero que esta palabra que estoy hablando sea una manifestación en este tiempo moderno. Estamos en febrero 2026, y que sople el Espíritu Santo y que se osamenta, esos huesos secos se llenen de carne nueva, tendones nuevas, piel nuevo, y sople el Espíritu Santo y se levante un gran ejército que está derribado pero no destruido, perseguido pero no desesperados. Y dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra clave aquí es la palabra poder. Y aquí esta palabra poder viene del griego dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Entonces, es una fuerza explosiva que rompe barreras. La unción te quita el miedo. Ese pueblo estaba temblando en el aposento alto por causa de la persecución que se había levantado contra los seguidores de Jesucristo. Pero cuando cayó la unción, el Espíritu de Dios en forma terrible allí sobre ellos, un viento recio, los hizo ser creyentes recios, y repartió sobre ellos lenguas de fuego. Entonces, la unción te quita el miedo y te da la valentía que no tienes por naturaleza. Y a mí, yo no entiendo mucho, no es que no entiendo, no acepto que alguien diga que es un ungido de Jehová, que ha sido llamado como profeta o como sea, y Dios le da un mensaje y no lo dice porque tiene miedo que lo corran de la iglesia, perder amistades, perder, no sé, apoyo financiero o afectivo, no sé. Entonces, no sé qué unción es esa, porque la unción te hace levantar y enfrentar a Herodes. No importa que te corten la cabeza. La unción te levanta a pararte frente al balcón de Acab y de Jezabel, reprenderlos y declarar juicio sobre su tierra. La unción es la que se manifestó en Cristo para decirle a aquellos hipócritas: sepulcros blanqueados, así le dijo, sepulcros blanqueados, que por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda podredumbre y de malicia. Por eso quiero darte un consejo práctico. No veas la unción como algo que tienes que conseguir, sino como a alguien, óyame, no como a algo, sino como a alguien, es decir, el Espíritu Santo, con quien tienes que caminar. Caminar con algo no es igual que caminar con alguien. Yo prefiero caminar con el dueño de la unción que caminar en la unción. Eso sería como irse por inercia, porque voy con el empuje de la carrera, no porque ya tenga gasolina. A veces esta expresión, Espíritu Santo, glorifícate en esta mañana, exalto tu presencia en mi vida, eres tan importante que sin ti no podría dar un paso. Eso cambia la atmósfera de tu día y te levanta como un ser que va a caminar en una dimensión sobrenatural y va a poder soportar, por un lado, resistir y derrotar toda fuerza del mal que se levante contra ti. Así que, mis queridos hermanos, hermanas, este es el consejo que le doy hoy. Para que la gloria del Espíritu toque tu mente primero y entiendas que la unción no es para convertirte en alguien famoso,
sino en alguien útil en las manos del Espíritu Santo para servir a otros. Solo eso. Que Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre. Dios te guarde. Shalom.